Bien, ahora sí yo creo que esto nos va a salir por fin, Israel. Así que vamos a presentarnos nuevamente. Bienvenidos una vez más al canal Diario de un Masón Puertorriqueño. Eh, un canal que hicimos con mucho amor para compartir diferentes ideas y que los hermanos puedan exponer aquí sus ideas, sus pensamientos y todos crecer de una manera, ¿verdad? Bonita. Israel, en el día de hoy te quise invitar para conversar de un tema que se murmura mucho, pero no se habla. Y para mí es algo muy importante porque estamos hablando de equidad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de derechos humanos y de muchas cosas últimamente, pero ¿qué tanto lo llevamos a cabo los defensores, ¿verdad? En gran parte de todos esos valores eh, sociales que trabajamos día por día. Y lo que quería compartir contigo en el día de hoy, lo quise hacer en vivo, a ver si de alguna manera los hermanos pues pueden ir conectándose o cualquier persona que vea el canal y pueda comentar y nosotros apoyarnos también en sus comentarios, ¿no? Y Israel, antes de comenzar, pues nada, buenas noches. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Quería decirte que el tema eh, es la homosexualidad en la masonería. ¿Qué tú opinas? ¿Qué pensamiento tú tienes? ¿Cuáles serían tus límites? ¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto de la homosexualidad dentro de la masonería, Israel? Buenas noches, Irán. Un abrazo fraternal y un saludo cordial. Quiero saludar a todos los hermanos que se sintonizan en este canal o que en posterior lo vean, comenten y compartan. Quiero darte las gracias por haberme invitado nuevamente y entrando al tema, sin miedo ninguno y sin ningún temor. Es un tema muy natural cuando existen las herramientas para discutirlo. Y ahí voy al primer punto que quisiera comentar, es por qué no se discute este tema. Este tema no se discute por la diversidad de opiniones y la diversidad más que quieren moldear la opinión individual. ¿Qué comentario me merece esto en cuanto a mi opinión personal? Israel, verifícate la conexión de internet. Parece que estás teniendo problemas. Y a mi aplicación masónica homosexuales. La masonería es para los seres humanos de buena voluntad que tienen un fundamento de creencia en un ser supremo y que son personas buenas que quieren ser mejor. Es muy simple. La masonería se caracteriza por la fraternidad, por la tolerancia, por el no dogmatismo, por la libertad de pensamientos y la diversidad. Quiere decir que si vamos a abordar el tema de la homosexualidad en la masonería, pues diríamos pues que esto tendríamos que abordar el tema de la sexualidad en la masonería. Como la masonería no ofrece ninguna explicación ni estatuto sexual, quiere decir que la masonería pura y per se, la masonería creativa y fraternal, no se preocupa por las preferencias sexuales del hermano. Se preocupa por su buen carácter, por su honestidad. Pero tenemos que entrar en el tema, no podemos desviarlo con esa explicación que acabo de dar, que podría sonar como una evasiva, y no me conozco ni me conocen como hombre de evasivas. Cuando hay un hermano que o lo declara o de alguna manera se sabe sexual, el título primero que se le da a él es de hermano. El segundo es de masón. Después de ese no hay otro. Tenemos que Eh, pensar de esta manera.
Así es como yo lo veo en principio. Podemos seguir ahondando en eso, pero ese es Claro, el primer comentario que me merece. ¿Qué te parece? sí, me parece excelente. Ahora te pregunto yo, ¿te parece bien que un homosexual pueda ser masón? A mí me parece que un homosexual puede ser masón con los mismos derechos, las mismas facultades y los mismos privilegios que un heterosexual puede ser masón. En otras palabras, la masonería no escoge sus adeptos ni sus miembros basados en sus preferencias sexuales, al igual que no los escoge basados en sus preferencias políticas y mucho menos en sus creencias religiosas. Si vamos a ver tres aspectos tan importantes de la vida humana como es su opinión social o su desarrollo social, su opinión o desarrollo espiritual y su opinión y desarrollo físico de lo que es parte de la sexualidad. Esas tres cosas se le dejan al masón que las trabaje en su privacidad. Así que Bien. si me preguntan, ¿puede un homosexual ser masón? Yo te tendría que decir que un hombre bueno, un hombre de buena costumbre y buen carácter, sí puede ser masón. Si es homosexual y es una persona de buen carácter y es una persona respetuosa y es fraternal y reúne todas las cualidades, sí puede ser masón. Y si es heterosexual y es un hombre de buenas costumbres, de buen carácter, de buena formación y reúne las cualidades, sí puede ser masón. Ese es el comentario que merece para mí. Muy bien, muy bien. Verdaderamente te felicito, hermano. Yo secundo tu opinión, tu pensamiento y, y desde mi punto de vista, eh, esta no inquietud, porque no es una inquietud, yo estoy muy claro y lo digo aquí y bueno, lo estamos haciendo público, ¿no? Que personalmente este canal no representa los intereses de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, ni de sus miembros en su totalidad, ¿verdad? El que se haga partícipe de la opinión, bienvenido, pero la intención no es hablar por todos los masones. En este canal hoy estamos hablando tú y yo, y somos responsables de lo que digamos tú y yo. Entonces, para mí, cuando entro a la masonería, me encuentro con que cuando yo pregunté en algún momento, porque conozco muchas personas que se definen como homosexuales a sí mismos, abiertamente gay, que son personas con tremenda identidad, con tremendos valores, seres humanos increíbles, que yo decía, caramba, esta persona podría ser un buen masón. Y pregunto a algunos masones ya entrados en edad, y me dicen que no, porque la masonería no permite eunucos. Y yo, pues, es que eunuco no. El eunuco es castrado parcial o total. Y los castraban parcial o total desde niños porque eran hombres que iban a cuidar el harem. Y para que no cometieran alguna falta, ¿verdad? Una avería dentro del harem, pues no tuvieran ningún deseo sexual, los castraban y ese iba a ser su misión, su trabajo de toda la vida. Pero hoy en día no se castran los hombres para ninguna labor, ni total ni parcial. Y eso a mí me chocaba bastante. Y yo dije, bueno, no, si a mí me preguntan, yo voy a decir que yo estoy de acuerdo. Y desde ese entonces, a todo el que conversaba y ponía este tema, yo le dejaba saber mi sentir. Y para mi sorpresa, fuera del núcleo primero que me dio esa reacción, la mayoría no tiene ningún inconveniente, pero sigue siendo algo que no se habla. No se habla y muchas veces yo pienso en el, quizás, bueno, podríamos decirle calvario que puede sentir por el rechazo un hombre homosexual o una mujer homosexual.
y encima del rechazo que gran parte de la sociedad les tiene, encima tendrían que esconderse dentro de la orden. Porque si bien es cierto que es algo muy personal y es privado, también sería saludable que pudiera expresar libremente su sexualidad, porque es parte de la humanidad, es parte de lo que se vive a diario, ¿verdad? Que si quiere compartir con su pareja, cuando estemos entre hermanos, que vengan a mi casa y el hermano quiere venir con su pareja, que bien, y todos compartimos, y que nadie se mire de reojo, que nadie esté como con esa quisquilla, y el murmullo, ese murmullo que yo entiendo que hace tanto daño porque no se habla. Y intento comprender el pensamiento de personas que no están de acuerdo con que hayan masones homosexuales, pero esos mismos que protestan el argumento que traemos son los mismos que tampoco dicen nada en contra del mujeriego, del alcohólico, del maltratante, del egocentrista, que si bien es cierto que yo amo mucho la orden, también tengo que ser muy realista. Está llena de eso. Está llena de eso. No podemos tener un hermano homosexual en la orden, pero sí podemos tener hermanos que han llegado a tener hijos fuera de matrimonio. Entonces son cosas que verdaderamente me chocan y que quiero decir aquí públicamente, que todo aquel hermano que quiera abrirse y que quiera decírmelo, que mi casa está abierta, que mi familia es su familia y que yo verdaderamente represento la hermandad. Que no tenga ningún miedo. Lo que sí exhorto también a los hermanos que estén pasando por esto, que si bien es cierto, hay algunos que no le interesa que se sepa porque es su vida personal. Pero quizás se limitan de compartir de muchas actividades como lo quisieran hacer con su pareja. Una vida normal. Y es parte del tabú que la misma sociedad creó. No sé qué tú opinas de mi argumento, de mi pensamiento, Israel. Pues mira, es sumamente interesante y me da pie forzado a tal vez un pensamiento, tal vez pueda sonar radical. Eh, no me preocupa porque estoy bien firme y soy esclavo de lo que digo y dueño de lo que callo. Hay que traer algo bien importante a esta discusión que debe ser abierta y debe ser, no es determinante y no se va a resolver en una conversación. Este es Claro, un tema que le vamos a dar y vamos a formar y vamos a traer y vamos a compartir. Yo lo veo tan y tan simple que puede preocuparle a otras personas. Yo lo veo de esta manera. Se está confundiendo muchas veces la homosexualidad con las preferencias sexuales. Y me explico. A la masonería nadie debe traer su heterosexualidad, porque esto no tiene que ver nada con sexualidad. claro. Por ende, a la masonería nadie debe traer su homosexualidad. Ahora, vamos al segundo punto, que era el otro tema que es parte de un hermano que tiene su esposa y sus hijos, y hay una actividad masónica, y es un hombre que es su esposa o es su compañera y tiene una relación estrecha y genuina, pues obviamente es lo más natural que si hay una actividad de tenida blanca la traiga, ¿verdad? Claro, ¿Qué sucede? Tenemos un hermano que sus preferencias sentimentales son diferentes, porque aquí no podemos hablar de sexualidad, porque existe el bisexualismo y el trisexualismo y lo que sea. ¿Me sigue? Hay que ser claro. bien honesto con este tema. Si no lo hablamos con honestidad, no vamos a llegar a ninguna parte.
En el mundo entero, en todas las organizaciones y en todas las sociedades, el homosexualismo y el bisexualismo y el heterosexualismo conviven en una misma sociedad y en unas mismas comunidades. Lo que tenemos que ser es bien conscientes que ese no es el lugar de nosotros, el de juzgar. Exacto. Lo que nosotros sí pudiéramos juzgar es cuando la persona es irrespetuosa, irreverente. En ese caso sí podemos, pero cuando una persona ejerce su derecho y su prerrogativa de una manera respetable, no es el lugar de ningún masón, de ninguna organización, el juzgarlo. Por ende, si hay un hermano que tiene una preferencia sexual diferente, es homosexual, y va a una tenida blanca o a una reunión con su compañero, yo entiendo que debemos tratarlo con el respeto de que es un masón y de que ese es su persona significante, su pareja. No podemos esconder ni andar con paños tibios. Eso no nos incumbe. Exacto. Como no nos incumbe en lo laboral, no nos incumbe en lo fraternal. Yo entiendo que se deberían, bueno, se deben tratar igual, ¿verdad? Eso es algo indiscutible. Y por lo único que yo tendría alguna objeción en que fuera masón, es por lo mismo que cualquier otro varón heterosexual no entraría a la orden si yo conozco de su mala conducta, lo que tú acabas de mencionar ahora. Que su vida sea una vida loca, que sea una vida mundana, que sea un drogadicto, que sea un ex convicto, probado más allá de dudas razonables, en todos los niveles, porque hay mucha gente que también ha ido presa inocentemente, y eso está en prerrogativa del taller si le da la oportunidad o no. Pero y como yo te digo, te voy a hacer un punto, y perdona que te interrumpa, pero te quiero presentar un caso bien sencillo. Si yo me entero que un hermano utiliza la orden para chillería, no lo va a hacer en mi guardia. No lo va a pasar bien. Y es heterosexual, claro, pero no lo va a hacer en mi guardia. Por eso cuando iniciamos a alguien, nos interesa que si tiene su compañera, tiene su esposa, que su esposa esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos un hombre bueno, un hombre que tenga la capacidad de integrar su familia a la masonería, porque la masonería tiene un lugar en la familia, tiene algo que aportar, no solamente al hombre per se, sino que también tiene que aportar a la familia. Esto es una organización fraternal, pero es una confraternización social, y la familia está incluida. Porque si la familia no estuviera incluida, cuando tú vas los martes a reunirte con tu logia, cuando regresas, ¿qué encuentras? Un arroz con trompa. O sea que todo lo que tú adelantaste espiritualmente y fraternalmente, cuando llega a tu casa es afectado. Una guerra. No está de acuerdo. Por eso yo siempre le sugiero a los iniciados, tu pareja lo sabe, qué piensa de la masonería. Porque esto no es los parados. Esta no es la barra de la esquina. Que tú vas porque ese es tu derecho de género como hombre, a darte par de palos a los pies. No. Esto es la fraternidad masónica. La masonería es una reunión donde tú vas a ir a desahogarte, a descargarte, a trabajar con los hermanos espiritualmente y fraternalmente, para que cuando tú vuelvas a tu casa vuelvas con una sonrisa y le digas a tu esposa: la tenida estuvo buena, el venerable maestro te envía un saludo a ti y a los niños, oramos por nuestra familia, oramos para que el gran arquitecto del universo haga a nuestros niños buenos. Una filosofía, esto es algo que con un martillo tú no te vas a arreglar la vida. Con un martillo te puede hacer un chichón. Pero si tú coges la alegoría y tú buscas cómo construye algo en ti, cómo tú lo puedes utilizar, cómo tú puedes utilizar cada símbolo, que no son exclusivos de la masonería, pero la masonería los adopta y les da
un significado, ¿verdad? Propio. Pues entonces yo lo que hago es que no hablo del significado que le da la masonería per se, pero sí hablo con todo el derecho del mundo, y nadie me puede decir lo contrario, de cómo yo veo la alegoría. Cómo yo veo la alegoría. Muchas veces hay personas que se enfocan tanto en los famosos secretos de la masonería. Y secreto, ¿qué secreto hay aquí? ¿Qué secreto hay aquí? Rituales y ceremonias. De ahí en fuera, el otro secreto eres tú. ¿Cómo te construyes? Lo demás está en internet. Hay muchas cosas que están en internet y que porque estén ahí yo no las voy a compartir, porque no me puedo hacer parte de eso, porque el único secreto que yo guardo, lo guardo bajo juramento. ¿Ok? Un juramento, eso es algo personal que yo voy a guardar y que no voy a divulgar. El que quiera saber de qué estoy hablando tiene que entrar a la masonería con un propósito para que lo pueda descubrir, porque tampoco está escrito en las paredes. Nadie se lo va a decir, es algo muy personal. Yendo un poquito más allá, te quería preguntar, ¿qué tú crees que pasaría si un transgénero, una mujer transgénero, solicitara la masonería, partiendo del punto de vista que el que es homosexual está definido, el varón homosexual está definido como hombre, no tiene intención de ser mujer. Es un varón que le tiene gusto por otro varón. ¿Ok? Pero cuando es el transgénero, estas personas que son niñas que se mueven y es un muchachito. O cuando ya son grandes es una mujer, pero todo lo hace como un hombre y es un hombre. Porque así se siente. Y se viste como hombre y actúa como hombre porque se siente hombre y decidió que su físico no iba a determinar quién era ella como persona o él como persona. Los endocrinólogos dicen que sí, nació nena o nació nene, pero con más hormonas femeninas o masculinas que lo que le tocaba, ¿verdad? Por su rasgo físico en el órgano sexual. Entonces, llegará el momento en que verdaderamente dejemos de llevarnos bueno, hay cosas que están escritas, ¿verdad? En la orden, pero los tiempos cambian y todo se adapta. Llegará el momento en que una mujer que se transforme en varón pueda solicitar la masonería y actuar como una persona, en este caso libre y de buenas costumbres, dentro de la orden. Pues fíjate, si me preguntas, yo te voy a decir, es bien sencillo, para mí es bien simple, y la belleza reside en la simpleza. Claro. Hay la última oración de los antiguos límites en el libro de las constituciones masónicas. Termina con esta oración. Y estos límites jamás serán cambiados. Lo que quiere decir es que el que se acerca a la masonería y quiere cambiarla por una razón u otra, pues entonces no es a la masonería que quiere entrar a la otra cosa que se parezca a la masonería. Exacto. El que decide entrar a la masonería es porque entiende que se va a alinear con los antiguos límites. Si esos son los límites, son los límites. No discriminan contra nadie, eran antes y van a continuar siendo. O sea que esto es bien simple, no hay que darle vueltas al asunto. Estamos en una organización que tiene una constitución
y que dice en su constitución, en su última página, dice, y estos límites jamás serán cambiados. Lo que quiere decir que si esa persona quiere pertenecer a una institución fraternal, debe buscar una institución fraternal que en sus constituciones lo acepte. Eso es bien Exactamente. sencillo. Hay espacio Es para como, todos en muchos lugares. Y te lo seguro, comentaba porque como están las cosas hoy día, cualquiera se antoja y forma un pleito legal es y que, va y dice en un tribunal que es su derecho pleno. Y entonces, pero no respetan, nosotros no le estamos diciendo, ni lo estamos odiando, ni le estamos diciendo que no. no, Pero no es lo mismo, y esto va a sonar patriarcal, que pues los antiguos límites hablan de hombres. No es lo mismo que una yo, mujer se transforme. yo no los escribí, Exacto, yo los acepté, claro, como aceptaste tú y los aceptaron todos los que llegaron. Pero fíjate, yo tengo una opinión muy personal en cuanto a esa encrucijada. Si yo formo un pleito porque yo me quiero forzar que yo quiero forzarme a entrar, a hacer una entrada forzada a una organización que no me permite a mí por sus razones y por sus motivos a pertenecer, ya ahí, tú me perdonas, pero yo no veo buena fe. no, claro que no. No, no. Por Y si ejemplo, entra, entiendo que hablará solo con un amiguito imaginario porque verdaderamente, pero te digo, o sea, una persona que quiere entrar a la porque lo hace masonería es, forzado. ¿por qué va a entrar forzado? Porque quiere probar un punto, porque quiere cambiar algo. Exacto. O sea, quiere cambiar, quiere imponerse sobre otra, quiere imponer su opinión sobre otras personas. Si una persona que es homosexual, y esto lo digo sin miedo, porque yo no tengo nada en contra de los heterosexuales, ni de los homosexuales, ¿ok? Si una persona hace eso de forzarse, si un heterosexual trata de forzarse en una institución de homosexuales, ese heterosexual está discriminando contra ellos. Por la Claro, misma, si un homosexual se quiere forzar en una institución que por siglos ha sido heterosexual, porque ese es su derecho a decidirlo. claro. No está discriminando, es que lo ha decidido. Y entonces vamos a la raíz del asunto. Si una persona o vamos a hablar claro, si los homosexuales han sido discriminados y gente ha querido forzarlos a actuar de una manera, ¿serían ellos proactivos actuando de esa misma manera y quererse forzar en una institución que está clara y dice que tiene unos antiguos límites que no deben ser cambiados? Para mí Yo no podría ser creo. para mí podría ser posible por el mero hecho de como han pasado muchas cosas, personas que verdaderamente no están pensando si hacen un bien o hacen un mal, simplemente quieren demostrar algo, demostrar que se puede, demostrar un montón de cosas. Y, mano, yo verdaderamente no sé si es que porque yo no discrimino contra Yo nadie, tampoco. pero a veces yo digo, pero ven acá, qué más? Porque la libertad muchas veces la están convirtiendo en un libertinaje. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que, pues, vamos, su vida es su vida y haces con ella lo que tú quieras y el amor viene de donde sea. Si eres feliz con otro varón, si eres feliz con otra chica, amén. Tengo muchos familiares que son homosexuales. Y pero entonces veo que luego que ganan un pleito o ruegan un derecho, se establece, se crean leyes, se desnudan y se pintan y es una loquera y una bebeera y 30 cosas que yo digo, contra lo que con tanto sacrificio muchos están batallando porque quieren mayores derechos. Por ejemplo, yo considero buenísimo que se puedan casar y que puedan comprar una casa entre ambos y puedan
tener una sociedad de bienes gananciales, eso es excelente y son una pareja. ¿Por qué no? Pero entonces todo eso muchas veces se celebra mal. Y entonces los opositores del ambiente gay se basan en esa mala actuación, como también hay muchas malas actuaciones de heterosexuales, que dije al principio. No estoy aislando las conductas. En donde quiera hay actuaciones negativas. Pero entonces si se va a luchar tanto y se va a formar tanto movimiento, que lo den a respetar. Es como que pues porque estamos criados en una sociedad donde el macho es el que no huele, el que apesta a jón y a cigajillo. Ese pensamiento ortodoxo, ¿verdad? Que, que el hombre está con la mujer que quiere estar con él y muchas veces dicen, bueno, no, yo no pude hacer nada porque ella fue la que quiso. Que es un pensamiento tan ignorante y tan es un pensamiento de bobo, de bobolón, porque ¿qué diferencia sería si el hombre pensara, si la dama no se respeta, yo sí la voy a respetar como hombre? Quizá está pasando por un mal momento, está despechada, ha tomado demasiado, está bajo la influencia de algún medicamento o droga. Y no está pensando bien, pero yo voy a respetar su sexualidad, voy a respetar su posición de mujer. Pero lamentablemente muchas veces no ocurre. No ocurre. Entonces queremos una mejor sociedad y nos enfocamos en lo que estamos haciendo ahora tú y yo. En pensar por qué no los aceptan y pueden decir, no, en ningún lugar los estamos rechazando. Pero ¿por qué no lo habla? ¿Por qué no se puede decir que si eres homosexual y te consideras una persona, por no decir un hombre, una persona, bueno, eres homosexual, eres hombre, un hombre libre de buenas costumbres, que está dispuesto a hacer algo por tu patria, por tu sociedad, bienvenido a la masonería. Ven, conócenos y inicia un proceso para iniciarte. Pero no se hace, todo es un murmullo, una cosa. No, y esto entonces no funciona así, Israel. Yo pienso que si bien nosotros no nos mercadeamos, porque no estamos desesperados buscando gente, aquí están los que hacen falta, los que tienen que estar. Y el que llegue bueno y que llegue a aportar algo, que bueno, bienvenido. Pero no te creas que pues, viniste a cambiar el mundo, viniste a ser parte del cambio del mundo, de los que estamos haciendo algo por transformarlo a través de los valores y la moral. Seguro. Pero tenemos que salir de los pasillos y del murmullo y del secreteo y empezar a decirle bienvenidos a todos, a heterosexuales y a homosexuales que tengan la intención de servir. Fíjate que la descripción del masón es, o sea, es una organización de hombres, porque así fue establecida. No es que nosotros hemos decidido que ahora lo va a hacer. Claro. Es que así fue que se demarcó y así fue que se describió y puede haberse descrito con un lenguaje antiguo. Pero si viene alguien a querer cambiar el lenguaje para atemperarlo a los tiempos, tenemos que ser cuidadosos porque podemos estar creando otra organización. Claro. Y pues entonces, si los que queremos pertenecer a la antigua masonería, pues mira, vamos a continuar perteneciendo a la antigua masonería. Si alguien quiere crear otra cosa que se le parezca, ya ha sucedido. Sí, ya hay otros otros ritos que son mixtos. Sí, hay otros orientes. Otros orientes. Con la mano. Claro. Inclusive hay organizaciones que son organizaciones que cogieron el rito masónico y lo adaptaron de otra manera. De hecho, hay hasta religiones que sus fundadores
tomaron el modelo masónico y tienen unas similitudes que no las pueden negar. Y todo eso es bueno porque lo bueno, o sea, ahí vamos al sincretismo. Igual que la masonería se nutre de otras filosofías que son antiquísimas, pero eso no es exclusivo ni de la masonería ni de las instituciones que se le parecen. Claro. Nuestras instituciones sociales, políticas y religiosas, todas se han nutrido del sincretismo desde tiempos inmemorables. Lo que sucede es que, y ¿sabes por qué estoy comentando sobre esto de todas las instituciones, tanto sociales como religiosas y políticas, y del sincretismo y de tiempos inmemorables? Porque ahí quiero establecer lo que se llama la ficha del cráneo. Los homosexuales han vivido en nuestra sociedad dentro de todas las instituciones. Y cuando yo digo de todas, no las voy a describir porque las voy a incluir en la palabra todas. Han vivido, han existido, han hecho su aportación social, porque al final del día y al final del camino, esto no es de heterosexuales ni de homosexuales. Esto es de seres humanos que construyen con las herramientas espirituales de la fe, la esperanza y la caridad. Se te fue el sonido, Israel. ¿No me estás escuchando? No te estoy escuchando. Ah, ok. Parece que perdí los headphones. Déjame ver cómo lo puedo resolver. Ya se escucha, ya. ¿Me escuchas? Sí, ya, Ok. ahora sí. Pues, ¿qué fue lo último que escuchaste de mí? Sí, ahora es que de momento se entrecortó y luego se Ajá. fue. Estaba en las instituciones. Ok, los homosexuales han vivido en todas las instituciones y cuando digo todas, no voy a hablar de social ni de ninguna otra, de todas las instituciones donde respiran y hay gente con pulso. Los homosexuales han estado y han hecho su aportación tanto como los heterosexuales. Lo que Claro. quiere decir que esto no tiene que ver con sexualidad, sino que tiene que ver con ser humano, que construye con las herramientas de la fe, la esperanza y la caridad. Y la masonería va a continuar construyendo con esas herramientas. La masonería va a continuar así, siendo impermeable a los discrímenes. Y recordemos también algo bien importante. La masonería no es un museo de santos. La masonería es un laboratorio de gente de buena voluntad buscando ser mejor. Mejor. Eso es tremendo, hermano. A mí lo único que me choca de esto es como enfatizado mucho en toda la charla, el murmullo. Me Sí. prende de sobremanera que se sepa algo y lo único que se haga es no mencione. Que, o empiecen a hacer gestos, a gesticular, sí, pero es que yo no sé. ¿Cómo que qué? ¿Cuál es el Y, misterio? y básicamente eso es que no saben. O sea, no saben cómo abordarlo. Pero hay una generación dinámica en la masonería que se está levantando y va a abordar estos temas con la candidez y con el respeto y con la objetividad y la firmeza que se merece. Claro, No es motivo de andar murmurando por pasillo. Esto se puede hablar con respeto, se puede hablar. Todo lo que se pueda hablar que sea con amor y respeto va a tener unos resultados buenos. Pero esto es el murmullo y el mutis viene de la falta de herramientas.
Venimos en una sociedad y vivimos en una sociedad que no tiene esas herramientas, no las tiene. Ahora las está Exacto. creando. Y yo, lo que más que me gusta es, no es que la está creando solamente las herramientas de apertura, porque la herramienta de apertura es fantástica, necesaria y buena. Pero ¿sabes qué? Está la herramienta de objetividad, Claro. de ver lo que es verdaderamente medular e importante para que nosotros creemos una sociedad de respeto mutuo, creemos una sociedad de inclusión, creemos una sociedad donde el juicio no lo haga una persona basado en su opinión o en sus creencias, sino que lo haga basado en el valor que hay en el ser humano. Eso va a continuar, esto no lo puede detener nada. Recuerda que la luz, el día, el sol sale y poco a poco va alumbrando hasta que el día es pleno. Y este tema en la masonería no es tabú, yo lo declaro hoy, no es tabú. Lo que es tabú es la inhabilidad de algunos hermanos con los que también tenemos que tener mucha paciencia, que están entrando en este tema con unas herramientas que no le permiten hacer un juicio o una opinión objetiva. Básicamente esa Claro. es mi opinión. Excelente, excelente. Verdaderamente, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí, pero yo creo que hablamos y expusimos lo suficiente como para darle atención y llevarle por lo menos mi intención de que se sientan seguros en la orden, de Eso es así. que con toda libertad pueden confiar en mí, pero no para que guarde un secreto. Tampoco yo voy a divulgar si me lo dicen o no, porque verdaderamente es que no me importa. Es que yo lo que veo es un hermano, y un hermano no se mide por sus gustos, se mide por su obra y su construcción. Eh, verdaderamente eh, conozco varios, los amo con el corazón, hermano. Verdaderamente personas que diantre, ojalá y toda la matrícula fuera así, ¿oíste? Gente buena de corazón, familiar, respetuosos, de valores, de alta moral, y verdaderamente cuando nos estén viendo, pues no, obviamente no soy quien para estar diciendo nombres, igual que no voy a estar diciendo nombres del que sea alcohólico, del que sea mujeriego, del que sea... Eso sí es un problema. Eso sí es un problema, que deberían trabajar en vez de estar pendiente de los gustos de otros hermanos, estar pendiente a cómo dirigen su vida, ¿verdad? Y si es un profano el que está viendo esto, en vez de estar pensando cómo o de qué hacemos y qué es secreto para nosotros o no, preocúpese por corregir su vida y por mantener una familia estable, que en su casa haya amor, que haya comprensión, ternura, que hayan todas esas cosas que a mí me hacen tan feliz en este hogar. Y que sé que también en el tuyo, porque Así es. eres un pancito y nada más con ver Afortunado. la sonrisa de tu señora esposa, esa paz y esa calma que ella vive tan linda, y tu familia, tu nietecito. Ah, no, muchacho, verdaderamente hay muchas cosas que emular de muchos hermanos. Pero nada, Es Israel, así. gracias por compartir conmigo hoy. Estoy pensando que quiero hacer esto todas las semanas de manera consistente. Pensé en el miércoles o el jueves, pero nada, eso lo hablamos en el camino. ¿Quieres dar unas Seguro. palabras para despedirte de los hermanos? Sí, yo quiero agradecer a todos los que escuchan este canal, hay que agradecer a todos los hermanos, pero sobre todo pedirle que lo compartan, que den like, que den su opinión, por favor. Si tienen un punto de vista diferente, lo podemos hablar. Recuerden sobre todo, como siempre hago la divulgación, esta es mi opinión y trabajo con las herramientas que tengo, con lo que he vivido
y con lo que he desarrollado. Les deseo a todos que estén bien, les deseo mucha paz, mucha luz y para todos los hermanos un triple abrazo fraternal. Y vamos a hablar más de esto. Esto simplemente estamos rasgando la superficie. Yo creo que este es un tema que merece que lo volvamos a visitar. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hermano Israel. Un abrazo y un abrazo a todos los que nos vieron el día de hoy. Ahora sí, ya